Me amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Tú en mí, yo en... Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este noveno encuentro, noveno video de la Lección Divina, Escuela de Oración y Vida. En este espacio que juntos compartimos en clave de formación, de espiritualidad bíblica, vamos a profundizar en la consolación, el discernimiento y la decisión en la dinámica de la Lección Divina. Consolación, discernimiento y decisión en la dinámica de la Lección Divina. De la experiencia del don de la contemplación que compartíamos en el video anterior, vivida y aceptada con profundidad ante el misterio de Dios, surgen mociones espirituales buenas y positivas, que son como una suerte de consecuencia de la contemplación en el marco de la lección, meditatio y oración hecha en espíritu de verdadera fe y ante el misterio de Dios. Tomamos estas tres: consolación, discernimiento y decisión. Como en todos los casos, podría haber más, podría haber menos. Yo aquí tomo estas tres, que son las que plantea el cardenal Carlo Maria Martini: consolación, discernimiento y decisión, y sigo de alguna manera esta dinámica que él plantea con respecto a la Lección Divina, hundiendo sus raíces en la tradición en general y de manera particular en la perspectiva más de carácter jesuita que él, como buen jesuita, lleva adelante. Recordar siempre que estamos ante el misterio de Dios por la contemplación, que es el punto culminante de la dinámica de la lección, y uno podría decir comenzamos a descender de la transfiguración de la contemplación a través de volver a enroscarnos con las realidades propias de la vida y experimentar la consolación, el discernimiento y la decisión evangélica que nos viene de parte de Dios. Vamos a ver de manera puntual cada uno de estos tres consecuencias de la Lección Divina y de la contemplación como don de Dios. La primera tiene que ver con la consolación, una fuerte experiencia de consolación de Dios. Tiene que ver con esta alegría interior que es profunda, que coexiste incluso con la dificultad y hasta con el dolor, y que nos marca y que se experimenta con el gusto por Dios y las cosas de Dios. Es el deleite, podríamos decir, por el fruto del Espíritu y la integración connatural de los valores evangélicos. Los sentimos viva y existencialmente como buenos y dignos de interiorizarlos para dejar que modifiquen nuestra vida para bien. Esto lo experimentamos claramente en el marco de ser abrazados por la consolación de Dios. Vamos a ver dos textos bíblicos para esto de la consolación. El primero del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 1. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Marca con claridad la experiencia del consuelo de Dios en la realidad concreta de la vida del creyente, como parte de la experiencia de un Dios que acompaña y que pide claramente a quienes tienen que conducir el pueblo que sean imagen de ese consuelo. El segundo texto lo tomo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, al comienzo, en la introducción, versículos 3 al 7. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Lo vamos leyendo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo,
que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que sufren mediante el consuelo con el cual somos consolados por Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Fíjense qué interesante el versículo cortito de Isaías era una suerte de programa. Acá tenemos un programa claramente desarrollado, donde en pocos versículos aparece 10 veces la raíz de consuelo en clave teologal. El Dios que nos consuela, el Dios que consuela a su pueblo como un elemento esencial de la espiritualidad. Experimentar este consuelo de Dios nos capacita, incluso como dice San Pablo en este texto, para afrontar las circunstancias difíciles. La segunda carta a los Corintios expresa varias de las dificultades que Pablo tuvo en el ejercicio de su ministerio. A pesar de ello, el consuelo genera una suerte de clima de alegría sobrenatural, profundamente espiritual, cuya fuente, origen y fin es el mismo Dios. Es un deseo existencial muy claro de querer vivir en la dinámica del reino. Obviamente esto no lo provocamos nosotros con una pregunta, no lo activamos, sino que viene de lo alto. Estamos como consecuencias o dimensiones de la misma contemplación en la realidad de nuestra vida, que partió justamente de querer apropiarnos del texto en la perspectiva de la fe, como texto donde Dios nos habla de corazón a corazón. Primer puntito, entonces, la consolación. Segundo, la luz para el discernimiento. La presencia del Espíritu, que está presente en toda la dinámica de la Lectio Divina, y si no está el Espíritu, no hay auténtica Lectio Divina, nos capacita para reconocer en la propia vida, en la historia y en el mundo, qué es lo que corresponde a los designios de Dios y qué es lo contrario, lo que se opone a estos designios. Esto no es fruto ni se deriva de un razonamiento o de un proceso deductivo o matemático, sino que surge de la experiencia de un encuentro muy profundo con Dios, con esta capacidad de percibir dónde obra el espíritu y dónde obra también el mal, para poder alejarnos claramente del mal y potenciar, fortalecer todo lo que viene del espíritu. Esta práctica del discernimiento está recomendada en la Escritura a la primitiva comunidad cristiana. Volvemos a Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. 5, 21 de la primera de Tesalonicenses. Recordemos que sería el escrito posiblemente más antiguo, el primero de nuestro Nuevo Testamento. Dice acá San Pablo a la comunidad de Tesalónica: examínenlo todo y quédense con lo bueno. La invitación es clara. Esto es discernir, examinar en el Espíritu, con la actitud del Espíritu, y obviamente quedarse con lo bueno, con lo que viene de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Sepan discernir lo que agrada al Señor. La invitación del apóstol a discernir con claridad y quedarnos con aquello que realmente agrada al Señor. Esto es importante para todos los creyentes, todos los discípulos misioneros, indispensable obviamente a los que tenemos alguna función de responsabilidad,
y la tenemos la mayoría, en la familia, en la historia, en el mundo, en el grupo, en la comunidad, porque no solamente está en juego lo que nosotros discernimos para nuestra vida, sino a veces lo que tiene que ver con la vida de otras personas. A veces se piensa que el discernimiento tiene un matiz más bien de carácter moral, y no solamente tiene un matiz de carácter moral, sino que tiene un matiz de carácter existencial, vocacional, podríamos decir. Dentro de lo bueno hay que elegir lo mejor, y a veces dentro de lo malo inevitable hay que tener la capacidad de elegir lo menos malo, porque no hay otra alternativa, y esto, una vez más, no tiene que ser fruto de una deducción matemática, sino que tiene que pasar claramente por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu, y la lección divina en búsqueda del don de la contemplación es el ámbito apropiado, donde Dios nos consuela y nos da la luz para discernir aquello que sea mejor. Disponerse para esta luz que el Señor siempre nos regala, y en las circunstancias complejas de nuestra vida contemporánea poder elegir lo que realmente es mejor. Insisto, discernir en el Espíritu. Esta es la clave. La palabra discernir sola, aislada, si no la entendemos en esta perspectiva, puede quedar muy reducida. El gran desafío es poder discernir en el Espíritu, como nos enseña la primitiva comunidad cristiana, como la palabra nos recuerda, como Pablo nos recomienda, y como tantos santos a lo largo de la vida de la Iglesia nos han enseñado en los distintos marcos y en las diversas espiritualidades. Me amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Tú en mí, yo en ti, tú en mí. Si te gusta este contenido, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir. También podés realizar un aporte voluntario al alias 68.con.dios. Verdaderamente en cuerpo y sangre, tú en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Dijimos entonces, como consecuencias de esta contemplación, en primer lugar, el tema de la consolación. En segundo lugar, la luz para el discernimiento. En un tercer momento, las fuerzas para poder sostener esta decisión. La consolación y el discernimiento en el espíritu llega y nos obligan prácticamente a poder decidirnos según lo que Dios quiere, a procurar en nuestra vida la elección evangélica concreta. Uno, cuando mira la vida de Jesús, sobre todo en el Evangelio de Lucas, descubre claramente cómo antes de las grandes decisiones, Jesús en su naturaleza humana, siendo verdaderamente Dios, entraba en oración, en comunión con el Padre, para poder discernir y decidir según la santa voluntad de Dios. Hay varios momentos que de manera particular, pero no exclusiva ni excluyente, nos presenta el Evangelio según San Lucas. Yo comparto uno en el capítulo 6, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Y el relato obviamente continúa. Fíjense, un modelo claro
donde la pedagogía de Dios, Jesús siendo Dios, pero siendo hombre, también entra en comunión con el Padre para poder discernir y decidir por aquellos que iba a elegir para que fueran sus apóstoles. La experiencia con el encuentro con el Señor en su palabra nos va a dar la fuerza necesaria para poder en serio vivir en la dinámica de la lección divina y en la contemplación como regalo de Dios, aquellas opciones evangélicas que tengamos que hacer, sobre todo en temas más complejos, temas que tengan que ver con el perdón, el amor, la fidelidad, el seguimiento de Cristo, la reconciliación. Al respecto va a decir el cardenal Martini, y creo que vale la pena tenerlo presente: lo que no nace de este don del Espíritu dura poco y a veces es el resultado de un moralismo externo que nosotros mismos nos imponemos sin haberlo fecundado desde el encuentro con el Señor. Con lo cual se nos invita a fecundar las decisiones en el encuentro con el Señor para que no sean cuestiones que surjan de un simple voluntarismo exterior. El Espíritu nos acompaña. Nos acompaña no solamente en el momento que decidimos puntualmente, sino nos acompaña en poder sostener la decisión en el tiempo. Porque a veces puede resultar fácil decidirse por lo que Dios quiere, por el Evangelio en serio y de manera radical, pero ¿qué nos cuesta después? Nos cuesta sostenerlo en el tiempo. La acción del Espíritu Santo, la lección divina, la lectura orante de la Biblia, dejando que Dios nos regale, nos done la experiencia de la contemplación, nos va a permitir claramente poder sostener en el tiempo la decisión. Uno de los grandes males que a veces experimentamos es esta incapacidad de poder sostener las decisiones en la realidad del tiempo ante las circunstancias y a veces coyunturas más complejas o de mayor tentación en el marco de la propia vida. Entonces, en este video lo que sintetizamos es como las consecuencias del don de la contemplación, regalo de Dios para nuestra vida en el marco de la lección divina, a través de consolación, discernimiento y decisión. Sean las cosas pequeñas y cotidianas de nuestra vida, sean las grandes cuestiones que tengamos que plantear. Para concluir este momento de formación, tomo un texto bíblico que lo considero como un momento fuerte de consolación, discernimiento y decisión de Jesús en su naturaleza humana en el huerto de Getsemaní. Comparto Marcos 14, 34-36. Marcos capítulo 14, versículos 34 y 36. 34 al 36. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esta hora. Y decía: Abba, Padre, que todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Asistimos acá con Jesús, en una oración realmente encarnada y profundamente realista, en un momento intenso, donde de alguna manera se hace presente en la naturaleza humana de Jesús la realidad de la consolación y el discernimiento y la decisión para poder pedirle al Padre lo que en realidad le pide, que aleje este cáliz, pero que no se cumpla su voluntad, sino la del Padre eterno. Que podamos nosotros, por la gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu y por querer vivir en serio la dinámica de la lección divina en nuestra vida, realmente vivir esta experiencia de Jesús. Lección divina, escuela de oración y vida. Seguimos transitando por estos encuentros. Los despido hasta el próximo video y recordemos lo de siempre: todo con Jesús, nada sin Jesús, y que la palabra
leccionada en nuestro corazón y en nuestra vida, nos ayude a vivir en esta dinámica y en este camino. palabra